Desalambrando la historia. Hoy el bloqueo a Cuba. En la última Asamblea General de las Naciones Unidas se volvió a votar en contra del bloqueo comercial, económico y financiero que Estados Unidos aplica contra Cuba. Esta vez, 184 países votaron a favor de condenar el bloqueo. Solo 2 países votaron en contra de la resolución, Estados Unidos e Israel, y 3 países se abstuvieron, Colombia, Ucrania y Emiratos Árabes Unidos. Desde el año 1992, el tema del bloqueo a Cuba es tratado en las Naciones Unidas y es condenado. Ya son 29 resoluciones las que lo condenan. Pero el bloqueo lleva más años. El 1 de enero de 1959 triunfa en Cuba la revolución liderada por el comandante Fidel Castro. El dictador Batista huye de las islas y se instala en Miami. Los revolucionarios comienzan rápidamente a transformar la realidad de los cubanos. En 1960 comienza el proceso de reforma agraria prometido durante la campaña revolucionaria, que establecía la expropiación de las grandes propiedades y empresas que dominaban la economía y mantenía al pueblo cubano empobrecido y sojuzgado. Las transformaciones generadas por el gobierno revolucionario no les cayeron bien a los empresarios yanquis que obtenían grandes ganancias explotando a los cubanos. En ese contexto, el gobierno de Estados Unidos establece un bloqueo unilateral impidiendo las exportaciones e importaciones a Cuba. Solo se permitía comerciar alimentos y medicinas. En 1963 se endurece más el bloqueo y no permite ninguna transacción. Antes de la revolución, el 73% de las exportaciones de Cuba iban a Estados Unidos y el 70% de las importaciones de Cuba venían de Estados Unidos. Debido al bloqueo, Cuba no pudo comerciar más con los países alineados con Estados Unidos y se acercó a los países socialistas con los que tenían muchas más coincidencias políticas y comerciales. A medida que los años pasaban, el bloqueo aumentaba. Se agregaron nuevas limitaciones. En 1961, el presidente de Estados Unidos, Kennedy, intenta invadir la isla con una fuerza militar compuesta por mercenarios que son derrotados y apresados por el ejército revolucionario junto al pueblo cubano. En 1962, con la crisis de los misiles, las tensiones se agravan. El bloqueo continuó a pesar de la calma y el equilibrio alcanzado entre Estados Unidos y Cuba con el apoyo de la Unión Soviética. Cuba obtenía los productos necesarios para su desarrollo de los países del bloque socialista y sus exportaciones se dirigían a ellos. El problema del bloqueo se complicó drásticamente a partir de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. La República de Cuba se quedó sin su principal proveedor de petróleo y de diversos insumos industriales necesarios para la vida del pueblo. Por el bloqueo económico, Cuba se queda sin petróleo y sin energía eléctrica, que era generada por usinas diésel. La década del 90 fue una etapa muy complicada. Los cubanos lo llaman periodo especial, porque le faltaba de todo y no podían importar los productos que necesitaban, ya que el bloqueo de Estados Unidos lo impedía. En 1992 se vuelve a agravar el bloqueo, debido a que adquirió carácter de ley en Estados Unidos, con el propósito de mantener las sanciones contra la República de Cuba, que continuarían mientras el gobierno no aceptara terminar con el modelo socialista y permitiera la entrada de empresas y capitales privados extranjeros con un sistema económico capitalista. Posteriormente, en 1996, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley llamada Helms-Burton. Con ella se eliminó la posibilidad de hacer negocios dentro de la isla con el gobierno de Cuba por parte de los ciudadanos estadounidenses. También quedaron impuestas restricciones sobre el otorgamiento de ayudas públicas o privadas a cualquier sucesor del gobierno de La Habana, hasta que por lo menos ciertos reclamos contra el gobierno de Cuba quedaran aclarados. En 1999, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, amplió el embargo comercial, prohibiendo a las filiales extranjeras de compañías estadounidenses comerciar con Cuba por valores superiores a $700 millones anuales, siendo por ello la primera ley transnacional imperialista en el mundo.
Todas estas leyes que ha promulgado el Congreso de Estados Unidos que contribuyen al bloqueo a Cuba lesionan los derechos internacionales de los países referidos a su autodeterminación y a la no injerencia de países extranjeros en los asuntos internos. Cada nuevo presidente de Estados Unidos que se instala en la Casa Blanca le suma restricciones al bloqueo. Solamente Obama tuvo un discurso favorable a Cuba, hasta reabrió la embajada de Estados Unidos en La Habana y visitó la isla, pero el bloqueo continuó. El señor Trump, mientras fue presidente de Estados Unidos, aumentó nuevamente las restricciones, llegando, por ejemplo, a no permitir la entrada de un barco a Estados Unidos si en los últimos 6 meses había estado en Cuba. El actual presidente del imperio, Biden, no modificó ninguna de las restricciones y el bloqueo sigue igual. En este año 2021, el bloqueo a Cuba cumple 61 años, desde que se inició en 1960. En cada año han agregado nuevas restricciones. Las Naciones Unidas, desde el año 1992, vienen declarando la necesidad de levantar el bloqueo a Cuba con abrumadoras mayorías. Los únicos países que votan en contra del levantamiento del bloqueo son Estados Unidos e Israel, y eventualmente 1 o 2 estados más. Deberíamos revisar el alcance o al menos el funcionamiento de las Naciones Unidas. Por ejemplo, cuando unos cuantos países poderosos votaron la necesidad de invadir Irak porque tenían armas químicas que nunca fueron encontradas, rápidamente se puso en marcha el mecanismo de guerra e invasión que terminó con el desastre humanitario por todos conocidos. Pero con el bloqueo cubano, ya pasaron 29 años de resoluciones exigiendo el levantamiento y no pasa nada. Hasta aquí, desalambrando la historia.